Y Gedeón verdaderamente, él le pidió señal al Señor. Y si pueden ustedes ver en el capítulo 6, él hizo diferentes cosas para que Dios le mostrara realmente que Dios estaba con él. En una de las ocasiones el Señor le dijo, baja al campamento y escucha lo que ellos hablan. Y ahí el Señor le dio un sueño a uno de los soldados y el soldado le estaba contando al otro soldado lo que él veía un pan sin levadura grandísimo que venía contra el campamento. Y entonces Gedeón baja al campamento del enemigo y queda escuchando lo que entre los soldados están hablando. Usted puede verlo en el capítulo 6. Y lo que los soldados están hablando, entonces uno le está contando el sueño al otro y el otro le dice, ¿y qué significará este sueño? Y el otro soldado le dice, este es Gedeón que viene contra nosotros. O sea, Dios te va a confirmar tu llamado una y otra vez. ¿Sabes por qué, amado y amada? Y me quiero detener un poco aquí. Cuando digo que cuando Dios llama, Dios respalda al que llama. Cuando yo tenía el llamado de evangelista, que fue hace 24 años atrás, ese llamado era tan fuerte dentro de mí y era un fuego que yo sentía enorme de ir a las calles a predicar, de ir a hablarle a cualquiera que se pusiera al frente de mí, que había un Cristo de poder, y de orar e imponer mano y exhortar, o sea, de todo, de todo. Yo tenía ese sentir dentro de mí y no lo puedo explicar, solamente las personas que han vivido esto lo pueden entender lo que se siente realmente dentro de uno, ser llamado por Dios y tener ese sentir maravilloso, porque eso era lo que yo sentía. Y era una alegría hacerlo. Yo sabía que yo no tenía nada. Yo sabía que yo era una madre divorciada, soltera, con 2 hijos. Yo sabía todo eso. Pero era más fuerte el llamado que Dios había hecho a mi vida de ir a predicar que todas esas voces que me decían, tú no puedes, Dios no te llamó a eso, eres una mujer, eres divorciada. O sea, siempre había portavoces satánicos que venían a decirme que yo no podía hacer lo que Dios me había mandado a hacer. Pero yo agarré todo y creí y confié que era Dios que me había mandado, porque Él había puesto ese sentir como el hacer dentro de mí. Y ahí supe que yo no había sido llamada por hombres, porque los hombres creen que te pueden hacer un llamado, o tú eres pastor, o tú eres esto, o tú eres aquello, y siempre muchas veces por compromiso lo hacen. Pero cuando tú eres llamado directamente por Dios, como fue llamado Jeremías, Isaías, como fue llamado nuestro hermano Pablo, como fueron llamados todos estos grandes hombres de Dios y mujeres de Dios, fueron llamados por Dios. Y cuando es un llamado de parte de Dios, no hay diablo que se imponga ante tu llamado, porque aunque se pasen muchísimas cosas, que yo he pasado muchísimas cosas, eso lo pueden ver en mi libro Probada por el Fuego, o lo pueden ver en mi canal de YouTube, Janet Moreno, Probada por el Fuego. He pasado muchísimas cosas, pero yo le creí a Dios. Y yo le creí por las naciones, porque me decían todas las personas que me conocían y me oraban, y oraban por mí, que Dios me llevaría a las naciones. Pero para mí, las naciones, las primeras naciones eran las que estaban alrededor mío. Iba a restaurantes, iba a carreteras, iba al pie del bus, a que cuando la gente estaba esperando el bus, a orar. Y yo realmente creía que yo era un agente de ventas para Dios. Yo tomaba un maletín y yo decía, Señor, hoy quiero 5 almas, hoy quiero 7. Y yo hasta las anotaba en un cuaderno, las almas, cuando Dios me lo daba. Y Dios me daba palabra para estas personas, me activó el don de ciencia. Era increíble lo que estaba pasando sin yo conocer la Biblia a full, sin yo conocer muchas cosas que uno conoce ahora después de 24 años. Entonces yo simplemente hice lo que Gedeón hizo, por obediencia. Y él le buscaba y le decía al Señor, dame señal para saber que eres tú, yo no quiero ir sin tú. Y esto es lo que necesitamos muchos de nosotros seguir haciendo. Buscar a Dios en obediencia cuando es Dios quien nos llama a algo, a una tarea específica. No irnos en nuestra carne, en nuestras emociones, por lo que yo creo, por lo que escuché o por lo que otro dijo.
porque eso es lo que se está viendo ahora en el mundo entero, en el cristianismo. Hombres y mujeres haciendo lo que se les da la gana. Profetizan y hablan de sus propios corazones cuando Dios no ha dicho nada. Tejen vendas mágicas, literalmente, ¿para qué? Para que el hombre o la mujer que ellos manipulan se enceguezca y solamente crean eso que ellos están diciendo cuando Dios no ha hablado. Y muchas cosas que están sucediendo. Cuando usted sabe que Dios lo llamó, aunque el ministerio le cueste, aunque usted llore, grite, patalee, usted sabe que eso es lo que usted quiere hacer. Cuando el ministerio no es usurpado, y como es una usurpación, cuando viene un pastor, cuando viene un líder y dice, ay, vamos a ungir a esta hermana o a este hermano porque dan diezmos, porque él es el hijo de no sé quién y la nieta de no sé qué. O sea, hay un montón de cosas. Esos son ministerios usurpados. Y cuando hay un ministerio usurpado, ten la garantía que tarde o temprano vas a salir corriendo y no vas a querer hacer más el ministerio porque lo usurpaste. Te metieron en ese lugar obligadamente, porque es cuando un ministerio es un llamamiento de Dios. Cuando Dios te llama, aunque tú llores, aunque tú estés pasando por la prueba más difícil de tu vida, tú te mantienes. Yo pasé muchísimas cosas en las naciones. Congregaciones enteras queriéndome sacar de ese lugar, de esas ciudades. Y muchas cosas terribles que quizás poco a poco voy contando como testimonio, no porque ya me duelan, porque ya pasé todos esos procesos hace mucho tiempo. En el momento me dolían. Yo le decía, Señor, pero ¿cómo así? Yo soy tu hija, tú me estás mandando y tengo que soportar el odio, la envidia, la amargura de muchas personas. Y siempre era una cosa envidiosa. Me envidiaban. Ay, que cómo Dios me pudo mandar a mí, que cómo Dios me pudo llamar a mí. Dios llama a quien Él quiere y cuando Él quiere y hace como quiere, aunque a ustedes no les guste. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué trae autoridad? Obediencia. Cuando somos obedientes vamos a tener autoridad. Y no una autoridad de estas que uno está diciendo, ay, para gritar y hablar en lengua solamente y correr de aquí para allá. No, amados. La autoridad en el ámbito espiritual es una autoridad que tú ganas cuando obedeces a Dios y en ayuno y oración también. Porque dice la palabra de Dios, mejor es obediencia que sacrificio. Tú puedes hacer 1000 ayunos, pero ser una persona rebelde y desobediente a lo que Dios te manda hacer. Entonces no te va a servir de nada. No importa que hables lenguas, no importa que tengas dones espirituales, nada te va a servir. Pero cuando tú obedeces a Dios, entonces la autoridad de Cristo Jesús viene sobre tu vida para hacer cosas mayores que las que Él hizo aquí en la tierra. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y Gedeón sabía que esto era lo que Dios deseaba. Él le obedeció, derribó el altar de su padre, después siguió confirmando y él hasta le pedía como disculpas literalmente al Señor porque él seguía hablando y seguía queriendo una confirmación. Y eso es lo que debemos hacer muchísimos de nosotros. Seguir pidiendo a Dios confirmación. Confirmación en el matrimonio, confirmación en el ministerio, confirmación en todo lo que hagamos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos personas que somos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos emociones, vamos a hacer cosas que a Dios no le agrada, vamos a pensar, vamos a estar bajo un ataque satánico y antagónico en nuestra mente. O sea, van a pasar muchas cosas. Y para hacer lo que es correcto y para obedecer cuando Dios nos da una tarea y no correr a la ligera creyendo que Dios nos dijo algo cuando no nos dijo algo, entonces tenemos que estar bajo esa sujeción, bajo la autoridad de Dios y ser obedientes. Y esto fue exactamente lo que Gedeón hizo y por eso Dios lo pudo usar como lo usó, como un gran libertador del pueblo. Él tenía muchísimo pueblo y les digo qué pasó para finalizar.